Abrazo fraternal para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes por medio de su Santo Espíritu. Cuando yo saludo de esta forma y digo que la misericordia esté con ustedes, estoy diciendo que la abundancia venga sobre usted. Porque la palabra de Dios nos enseña que la misericordia es la abundancia de Dios. Fue por la misericordia que este universo existe. Sin embargo, como Dios es infinitamente misericordioso, la sola misericordia nos puede destruir. Porque no podemos resistir todo lo que es Dios. Así que Él se tuvo que restringir. Y a eso se le llama su poder. Entonces su misericordia y su poder es el balance que hay en la manifestación divina para que este universo pueda existir. Entonces mi deseo hacia usted es la misericordia de Dios manifestada para que haya abundancia, para que haya bien, para que haya gracia sobre su casa, sobre su vida, para que haya la abundancia que merecen los hijos de Dios. Y ahí está la palabra del Señor en los Salmos, cuando dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces cada mañana estrenamos misericordia del Señor. Qué bueno y qué agradable es eso. Vamos a empezar con una oración y luego retomaremos nuestros pasos en este devenir de nuestro estudio diario, agradeciendo de antemano a todos ustedes que se conectan todos los días, se apartan este tiempo para este estudio. Ya casi que vamos en la recta final, Apocalipsis en el capítulo 19. Hoy terminamos esta perícopa con la ayuda del Señor y mañana iniciaremos el capítulo 20. Oremos. Amante Padre, que estás en los cielos, delante de ti venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en ese nombre invocamos el tuyo, sabiendo y reconociendo que tú eres Dios, un Dios santo, soberano, majestuoso, pero también un Dios de misericordia y de amor, que no nos miras ni nos pagas conforme a nuestros merecimientos, sino que procedes hacia nosotros, Señor, con tu paciencia y con tu gracia. Traemos nuestros corazones postrados delante de ti con humildad para aprender más de tu palabra, despojándonos de nuestro propio saber, Señor. Nuestro propio saber no es valioso. El tuyo, en cambio, es más que el oro y que la plata. Tu sabiduría revelada a través de tu palabra. Danos, Señor, que en esta tarde seamos edificados a través de lo que vamos a aprender. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora saludo entonces a mis hermanos, se conectan. Mauricio Hernández, bendiciones, mi esposa. Mi amigo Edgar Niampira, mi hermano desde Bogotá. Cristian Ramírez desde Santa Rosa de Cabal. Juan Carlos Rodríguez, bendiciones mi hermano. Él está en Bucaramanga. Mi hermana Elsa Páez, que está aquí en Villavicencio. Gerson Miranda, que está en Riohacha, Guajira. Mi hermano Hermes Rincón, mi hermanazo del alma, y su esposa Marina, mil bendiciones. Ellos también están en Bucaramanga y desde allí se conectan. Mi hermano Alberto Freddy Miranda, mil bendiciones. Mi hermano también él desde Bucaramanga. Vladimir Bernal Vergara, desde la Mesa Cundinamarca. Gloria al Señor, que tenemos familia por todo lado en Colombia. Gloria al Señor. Desde La Guajira hasta Riohacha, desde La Guajira hasta Leticia, perdón. Desde el Paso del Darién hasta Puerto Carreño. A la pastora Diana Chacón, gloria al Señor. Desde la Cuncia Meta, gloria al Señor. Mi hermano Nelson
gloria al Señor. Mi hermano Nelson Acelas, desde Manizales, gloria al Señor. Su esposa Gina, gloria a Dios, bendiciones para ustedes. La hermana Claudia Olarte, bendiciones a mi hermana Claudia. Hermana Claudia, ¿dónde estás tú, hermana Claudia? Linda Luna, desde la Mesa Cundinamarca. Pablo Martínez, desde Guatapé, Villavicencio. Gloria al Señor. Pablo Martínez, amén, amén. Gloria a Dios. A todos mil bendiciones. Edna Karime, gloria a Dios. Edna Karime, bendiciones aquí en Villavicencio. Saludos a tu esposo. Los aprecio mucho. Gloria al Señor. Amén. Carolina Tucamoto, mi hermana Carolina Tucamoto, mil bendiciones. Gloria al Señor. Hay hermanos que no se pueden conectar a esta hora, que se conectan más tarde por razón del horario. Hay algunos que a esta hora trabajan, están trabajando desde casa, gloria al Señor, y por eso no se pueden conectar, pero yo sé que más tarde ven el video o mañana. Gloria al Señor. Bien, vamos a retomar los pasos de nuestro estudio y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vamos a volver a leer el pasaje. Esta vez vamos a apreciar el pasaje y vamos a cerrar esta perícopa esta tarde con la ayuda del Señor. Así dice la bendita y santa palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Gloria sea al Señor. Juan Carlos Rodríguez Orejuela, amén. Bendiciones. Amén. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Esto es indicación de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es una venida visible, personal, pública de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 14, versículo 3 prometió: vendré otra vez, no otras veces. Su venida no será en secreto, será una manifestación de gloria y de poder, porque Él ya no va a venir como el humilde carpintero, como el profeta de Galilea. Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo que dice aquí este pasaje. El cielo abierto es indicación de que sonó la séptima trompeta. La séptima trompeta deja el cielo abierto. Vamos al capítulo 11, en el versículo 18. Pero voy a leer el 15 y luego me salto al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta,
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Corresponde ese gran granizo con la séptima copa, porque la séptima trompeta incluye las 7 copas de ira. Y en la séptima trompeta, en la séptima copa de ira se lanza ese gran granizo que dice que pesa 1 talento, es decir, 34 kilogramos. A mi hermana Ladis González desde Nueva York, 1000 bendiciones. Díaz Maggi, 1000 bendiciones. Qué bendición es saber que están con nosotros en esta hora. Amén. De manera que el cielo abierto es indicación al sonido de la séptima trompeta, la segunda venida de Cristo. Se anunció y las 7 copas de ira son derramadas, y en cualquier momento el Señor Jesús aparecería en gloria o aparecerá en gloria. Y dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Caballo blanco, el mismo del capítulo 6, versículo 1 y 2 y 3. Ahí está el caballo blanco, pero ahora él viene de forma literal. En el capítulo 6, cuando se abre el primer sello, sale el caballo blanco, pero el caballo blanco sale en forma espiritual. Sale para ir expandiendo, extendiendo el reino de Dios, el evangelio eterno. Pero aquí ya viene el Señor Jesús montado sobre el caballo de una forma literal, y dice: y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero. Nótese que en este pasaje hay 3 indicaciones del nombre del Señor. Uno de ellos es un nombre secreto que nadie conoce, solamente Él. Saludes a Jamie Paola Vargas, 1000 bendiciones. Entonces aquí el primer nombre es: el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que esto es lo que le dijo el Señor a la iglesia de Laodicea. Él es el testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo fiel y verdadero, y así se le presenta a la iglesia de Laodicea, porque la iglesia de Laodicea estaba en una condición de tibieza. Entonces una persona o una iglesia en esa condición de tibieza no puede ser un testigo fiel y mucho menos verdadero. Así que el mismo Señor Jesús, que se muestra con esa connotación, testigo fiel y verdadero, hace la exhortación correspondiente a esa iglesia. Vamos un momentico allí, capítulo 3, en el versículo 14, es el mensaje del Señor Jesucristo a la Odisea. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Y ahí procede a decirle que esa iglesia está en una condición de tibieza espiritual. Por lo tanto, aquí Él viene no de forma tibia, hermano. No se imagine la segunda venida del Señor Jesucristo como algo espectacular y glorioso ante la vista meramente. No, los profetas del Antiguo Testamento, cuando califican la segunda venida de Cristo, ellos le llaman el día de Jehová. Algunos de ellos, Joel por ejemplo, le llama el terrible día de Jehová, espantoso día de Jehová. Entonces Él viene como testigo fiel y verdadero, y nadie, pero absolutamente nadie, no puede acusar a Jesús de venir como va a venir, como si fuera algo injusto. Es justa. Y más adelante, ahí dice, en ese mismo versículo, que con justicia juzga y pelea. No solo viene a juzgar, no solo viene a pelear, sino que viene con justicia. ¿Qué es la justicia?
es la equidad, es el balance. ¿Me estoy dando a entender? Él viene a poner, a instaurar ese balance, porque durante muchos milenios el ser humano ha vivido en injusticia. Y Él viene a instaurar esa justicia, viene a juzgar con justicia y viene a pelear con justicia. Y eso de que viene a pelear, pues podemos tomar el Salmo 110. Vamos a ir un momento al Salmo 110 para entender esto de que viene a pelear por algo que está escrito en este Salmo y cómo lo interpretaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Estas palabras del Salmo 110. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 3 voy a leer. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor, es decir, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Eso ya lo vimos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Saludos al pastor Freddy Rey. Mil bendiciones, pastor. Dice, hasta que, o sea, él va a ocupar esa posición de la diestra en la majestad, es decir, allá en la emanación, en el tercer cielo, en donde reposa la gloria de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No dice hasta que derrote a tus enemigos, sino hasta que los ponga por estrado de tus pies. Por lo tanto, ¿qué viene a hacer el Señor? A pisar a sus enemigos, que fue lo que ilustró el capítulo 14 con lo de la vendimia. Pisará el lagar de la ira de Dios. Eso también está aquí y lo leímos en el pasaje del capítulo 19 de Apocalipsis. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Eso de dominar pues significa tomar posesión, pisar, traer y poner los pies sobre esta tierra ya como vencedor, como rey de reyes, y todos los reyes de la tierra tendrán que postrarse, así no lo quieran, a su presencia. Y dice el verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. Esto es clave para una frasecita que hay más adelante cuando habla de las diademas que trae el Señor. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Esto está hablando de una ley de la Torá que es la ofrenda voluntaria. Dice, en el día de tu poder, o sea, el día de tu segunda venida, en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Porque en ese día, el rocío de tu juventud está hablando de la primera resurrección de los santos, que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, en la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo interpretan los apóstoles, particularmente el apóstol Pedro en el libro de Hechos, las palabras del Salmo. Hechos en el capítulo 2, en pleno día de Pentecostés, está predicando Pedro este sermón, un sermón corto, le tomaría por lo menos unos 3 minutos haberlo dicho. Él en el versículo 34, capítulo 2, verso 34 del libro de los Hechos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y aquí va a citar el Salmo 110. Él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces luego aquí añade Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ungido, Mashiach. Y eso fue lo que bastó para que los que estaban oyendo el discurso, mire el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los
otros apóstoles varones hermanos, ¿qué haremos? Esa debe ser la pregunta de toda persona que tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Siempre rendirnos a Él, mis queridos hermanos, porque la mayoría de nosotros ya lo hemos aceptado como Salvador, pero todavía muchos de nosotros nos falta aceptarlo como Rey. Ya voy para allá. Entonces dice, con justicia juzga y pelea. Será un día terrible, un día espantoso, es el día del Señor. Ese día los elementos ardiendo se quemarán, el cielo pasará con gran estruendo, el día que venga el Señor como ladrón en la noche, dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 16. Eso ya lo hemos leído. No es que cuando el Señor venga como ladrón en la noche es una venida en secreto para llevarse la iglesia y librar a la iglesia de la gran tribulación. La iglesia va a ser librada de la gran tribulación, pero no necesariamente tiene que ser sacada de la tierra. Dios tiene el poder para guardar a sus hijos, para guardar a la iglesia fiel, mientras en la tierra caen los juicios de la gran tribulación. Dice Judas allá en su epístola que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso, fue poderoso para guardar y sustentar al pueblo de Israel 40 años en el desierto, pero claro que Él es poderoso para sustentar y guardarla a la iglesia durante el periodo de la gran tribulación. No necesariamente tiene que llevársela, porque si Él viene antes de la gran tribulación para llevársela, esta sería la segunda venida. Entonces cuando venga en gloria ya sería la tercera venida. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Hay pastores, hay maestros, hay evangelistas que predican del pretribulacionismo sin haber estudiado el tema, sin siquiera escudriñar con la ayuda del Espíritu Santo los textos de la Biblia que hablan de esto. Hermanos queridos, toman un bosquejo de alguna Biblia de estudio, de algún libro. Hay libros que traen bosquejos que nos ayudan para predicar. Y de repente, si les gusta el tema, sin estudiarlo, dan por sentado como verdad la interpretación de ese libro, la interpretación de ese bosquejo, y así van y lo predican, y así van y lo enseñan. Yo he visto pastores que predican de este tema leyendo el bosquejo que ni siquiera ellos han hecho. Lo han tomado de otra parte, lo han copiado o han buscado por la internet y han visto algún predicador que de manera efusiva ha presentado algo del tema y copian el mismo sermón y luego lo exponen a sus ovejas en su iglesia, pero sin hacer una exégesis responsable de los textos, mis queridos hermanos. Seamos responsables porque el Señor va a demandar la forma en que nosotros enseñamos la palabra. Estoy haciendo este paréntesis, no sé por qué el Espíritu Santo me pone a hablar de esto, a exhortar de esto. Hermanos queridos, yo mismo soy confrontado, yo mismo fui confrontado, yo mismo tuve que rectificar muchas cosas que antes enseñaba por mi descuido, por mi pereza de estudiar la Biblia. Cuando pedí perdón al Señor y cuando vine a su palabra, pedí la ayuda de su Espíritu. No es que yo he empezado a entender una revelación aparte de lo que ya la iglesia ha estudiado durante milenios. No, hermanos, he venido entendiendo mejor. He venido creciendo en el conocimiento y de eso se trata, de crecer en el conocimiento. Saludes a mi hermano Omar Vargas. Mil bendiciones. Saludes a Arbey Acosta. Gloria a Dios. Bendiciones y un abrazo fraternal para ustedes. Mire, hermano, lo delicado que es enseñar mal. Vamos a Daniel. Daniel en el capítulo 12. Voy a leer. Si usted tiene Biblia ahí junto a usted, mire conmigo. No me crea, hermanos queridos, no me crea. Créale a la palabra del Señor. Dice en el capítulo 12, el versículo 3. Los entendidos, hermanos queridos, yo sé
No porque usted me esté viendo, no porque usted esté siguiendo estas enseñanzas todos los días. No lo digo por eso, pero yo sé que usted, el hecho de que Dios haya permitido que usted esté escuchando estas enseñanzas, que las esté compartiendo, porque hay hermanos aquí que la están compartiendo y doy gracias a ellos por eso. Ustedes son entendidos. Están entendiendo lo que Dios me ha hecho entender a mí. Yo quiero hacerlo partícipe de ese entendimiento. Y dice aquí, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. No los que enseñan de cualquier manera, no de los que enseñan lo que otro enseñó sin haber pasado por el examen. La iglesia está llamada, hermanos. Ustedes son la iglesia. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes también tienen Biblia. Y la iglesia está llamada a sopesar las enseñanzas de los maestros. La iglesia a Éfeso, Apocalipsis, ellos encontraban que los que se decían ser apóstoles eran falsos apóstoles, eran mentirosos. Los hallaban mentirosos. ¿Cómo los hallaban mentirosos? Por la doctrina. La iglesia en Éfeso era celosa de la doctrina, entendía la doctrina, no se dejaban meter los dedos a la boca. Sabían quiénes eran y quiénes no eran, hermano querido. Aunque ellos habían dejado el primer amor, pero eran personas celosas, responsables con la doctrina. Saludo para Gloria Castaño. Saludes para el hermano Alfonso Roa. Para, gloria al Señor, amén. Para la pastora Diana Chacón, amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y voy a leer también en Santiago. Mire lo que dice Santiago en el famoso pasaje de la lengua, capítulo 3. Porque muchas veces hablamos de la lengua y le aplicamos este pasaje a los hermanos, a las hermanitas, para decirles no seamos chismosos. Pero este pasaje el contexto es para los maestros que enseñamos la palabra del Señor. Mire, dice el capítulo 3, verso 1 de Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, no nos hagamos nosotros mismos maestros. Entendemos 2 o 3 cositas de la Biblia y ya pensamos que somos maestros, que dominamos el tema. El apóstol dice: no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire, porque un maestro, cuando no sabe mover su lengua para enseñar, inflama la rueda de la creación. Así dice el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es que si yo como maestro utilizo el conocimiento que el Señor me ha dado por su providencia para luego manipular ese conocimiento, esa información, y ganar provecho para mí, enseñar por ganancias deshonestas, como dice Pablo, manipular a las masas para llenar la congregación, y para que no se vayan de la congregación se amenaza a los miembros de la congregación con que se van a ir al infierno o van a ser malditos si se salen de esa cobertura. Yo no estoy promoviendo que se salgan de las congregaciones o de sus coberturas, no estoy promoviendo eso. Estoy denunciando la forma en que se enseña la palabra, como hay personas todavía crédulas cuando desde los altares se habla de sellar la palabra. Hay que sellar la palabra con dinero, que hay que pactar. Todas esas cosas, hermano, eso no es enseñar la justicia. Eso es inflamar la rueda de la creación. Hay que tener mucho cuidado. Mi hermano Juan Carlos Rodríguez dice: pastor, por favor, salude a Carlos Torres. Ah, bueno, Carlos, bendiciones. Tocayo mío, 1000 bendiciones. De la vereda Palo Gordo del municipio de Girón, Santander. ¡Wow! Desde allá el hermano está conectado. Bueno, gloria a Dios. Carlitos, bendiciones. Me alegra mucho saber de ti.
Él se ha conectado todos estos días atrás en grupos que yo armo por Facebook. Uy, hermano Carlos, gracias porque usted es uno de los que comparte los videos. Muchas gracias. Estoy saludando a mi hermano Carlos Torres. Espero algún día poderles conocer. Gloria al Señor. Y mi pastor Freddy Rey dice, pastor, muy buena enseñanza. Al final te voy a llamar por el interno porque la mayoría dice que la iglesia contemporánea no pasará por la... Sí, la mayoría dice eso. Vamos a seguir. Hermano, perdóneme hermano, que yo a veces me emociono. Ay, pero yo tengo que... Si no lo saco, voy a quedar conmigo mismo en deuda. Saludes a mi hermano Omar Duarte que se conecta a esta hora. Gloria al Señor. Vamos en el verso 12. Dice... Sus ojos eran como llama de fuego. Ya no va a mirar con amor, con misericordia. Esto de la llama de fuego ya se anuncia desde el primer capítulo. Cuando Juan lo ve por primera vez glorificado, también lo ve como el rey. Además de que lo ve también allá en el capítulo 1 con ojos de llama de fuego, porque viene a juzgar y a dar juicio, a examinar. Porque ¿qué es juzgar? No es dictar el veredicto de una vez. ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un juez, hermanos? A un juez le traen un presunto delincuente, trae la fiscalía sus pruebas que lo inculpan, ¿verdad? Que lo sindican, dicen los expertos, hay aquí una de las que ve aquí que sé que es abogada, mi hermana Diana Alzate, que ve aquí las enseñanzas, ella podría corroborarlo. Viene la fiscalía, trae todas las pruebas que inculpan al presunto delincuente, pero se le asigna, o si él tiene cómo, contratar un abogado defensor, entonces el abogado defensor va a presentar otras pruebas a favor de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el juez? El juez examina ambas pruebas, ambas partes. Eso es juzgar, examinar. Por eso los ojos como llama de fuego. Él ya no viene porque se acabó la dispensación de la gracia. La segunda venida de Cristo le da término a la dispensación de la gracia y comienza otra dispensación, otro dispensar de Dios para con la humanidad que se llama el reino, el milenio. Así comúnmente es que se le ha llamado. Entonces dice... Ojos como llama de fuego. En el primer capítulo, además de verlo con ojos de llama de fuego, también lo ve con el pelo como blanca lana. ¿Se acuerdan en Daniel, en el capítulo 7? Es el anciano de días, es decir, el padre, el que tiene la cabeza con cabello blanco como blanca lana. ¿Se acuerdan? Como esos magistrados que se ponen unas pelucas blancas para juzgar. Así es de entenderse, pero en el Apocalipsis es el Hijo el que aparece con el cabello blanco, porque Él es el que viene a juzgar, Él viene a examinar con sus ojos como llama de fuego. Saludes a Josué Navarro que se conecta a esta hora, mil bendiciones. Josué es otro que también comparte los videos, el hermano Alberto Miranda es otro que comparte los videos. Muchas gracias, hermano, gracias a mi hermano Alberto. A Josué, ellos siempre comparten, a mi hermano Carlos, gloria a Dios, hermanos, todos ustedes, mil bendiciones, a mi hermano Nelson, a todos los que comparten estas enseñanzas, de verdad los aprecio, muchas gracias, hermano, el Señor les va a bendecir mucho. Bien, entonces dice, y había en su cabeza muchas diademas. Muchas diademas, ¿a qué se refiere? Es el contraste de las diademas que hay en la bestia. En la bestia hay 10 diademas porque en las cabezas de la bestia hay 10 cuernos. Y en cada cuerno hay una diadema. En la bestia, es decir, en el sistema del anticristo, hay ahí 10 partidos políticos que en una hora, dice el capítulo 17, van a recibir poder. Eso es 10 diademas. Pero el Señor no trae 10, trae muchas diademas. Muchas. Tiene que ver estas diademas con las bodas del Cordero. Cada vez, hermano, de hecho, cada vez, hermano, que nosotros adoramos al Señor, cada vez que nosotros bendecimos el nombre del Señor, estamos coronando al Señor, le estamos dando gloria. Darle gloria a Dios es coronar al Señor. Vaya conmigo al Salmo capítulo 29. Salmo capítulo 29, gloria a Dios. Leamos allí unos versículos, versículo 1 y versículo 2. Dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder.
Verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermano, eso, hermosura, viene de la palabra hebrea hot. Y hot significa esplendor. Que quiere decir que nuestras alabanzas, quiere decir que nuestra adoración corona al Señor Jesús. Y esto tiene que ver con lo corona de gloria. Esto también tiene que ver con las bodas. ¿Por qué? Porque en Cantar de Cantares capítulo 3, versículo 11, dice: salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, que es tipo de Cristo, porque Salomón es el hijo de David, y el verdadero hijo de David es Cristo Jesús, el Mesías. Dice, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio. Es decir, cuando toda la iglesia esté en la Nueva Jerusalén, toda dará gloria a Dios. Pero el anticipo de esas diademas son la forma en que nosotros lo adoramos, sobre todo la forma en que nosotros le obedecemos. Sí, mis queridos hermanos, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros, cada vez que nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor, y era lo que había dicho hace un ratito, aceptar a Jesús como Salvador nos da vida eterna. Pero aceptarlo como Señor es obedecerle en todo, es convertirnos en sus súbditos. El problema de muchos de nosotros es que no obedecemos al Señor. Aunque ya lo hemos aceptado como Salvador, no lo hemos aceptado como Señor porque no lo estamos obedeciendo. Y cada vez que nosotros le obedecemos, lo estamos coronando, le estamos dando una corona de gloria. Pero cada vez que nosotros no nos sometemos al señorío del Señor Jesucristo, cuando nosotros le decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice, le coronamos, pero de espinas. Reflexionemos en esto, mi querido hermano. ¿Vamos a coronar al Señor de gloria? ¿Vamos a coronarlo de gloria o coronarlo de espinas? Es mejor obedecerle. Es mejor andar conforme a sus mandamientos. Sigo leyendo Apocalipsis. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Este es un nombre secreto, nadie lo sabe, nadie lo conoce. Ya se nos dijo un nombre, fiel y verdadero, pero aquí hay uno que nadie conoce, solo Él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esa ropa teñida en sangre es por lo que dice el verso 15. Vamos a saltarnos al verso 15 un momentico. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y atención, y Él pisa el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Como Él pisa el lagar de la ira, la sangre va a salpicar sus vestiduras. Es por eso. También se entiende que sus vestiduras vienen salpicadas de sangre, porque en la función sacerdotal es sacrificar. Aquí el sacrificio que el Señor presentara no es el sacrificio de una víctima, sino de Él mismo. Debe y se puede entender de ambas formas. Su ropa teñida en sangre. Y su nombre, el Verbo de Dios. Aquí me voy a tener un par de minutos. Verbo de Dios. Hermanos, ese es el nombre con que se le conoce al Señor Jesucristo desde el principio. De hecho, Juan, que es el que escribe Apocalipsis, es el mismo que escribe en el Evangelio de Juan. Y allá en el Evangelio de Juan comienza su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, diciendo: en el principio era el Verbo. Entonces déjame decirte lo siguiente. Nuestro Dios es un Dios infinito. Como es infinito, no tiene ningún lugar hacia donde moverse, porque si hubiera un lugar hacia donde moverse, hubiese un lugar más grande que el infinito, y el infinito no sería del todo infinito. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, Dios es trascendente, y Dios también puede ser inmanente, y también Dios puede ser inmutable, que todos esos son atributos de Dios.
porque Él es infinito, Él lo llena todo. Pero el que Él no se pueda mover para ningún lado no significa que sea estático. Todo lo contrario, Dios es activo en sí mismo. Y en esa actividad, en esa automanifestación de esa única esencia infinita, porque no hay dos esencias infinitas, no hay tres esencias infinitas, solo es una, por eso tenemos a un Dios, una esencia infinita. No tiene forma esa esencia. La única forma que tiene esa esencia divina es luz. Por lo tanto, es una luz infinita, pero una luz verdadera, es decir, espiritual. Porque la luz que nosotros captamos por el rango electromagnético que hay en nuestras vistas para identificar los colores de la luz, es una luz física. Pero la real luz es la espiritual, que no la podemos ver, es invisible, pero es una luz real. Lo espiritual es más real que lo que podemos ver y lo que podemos palpar y lo que podemos percibir. De manera que esa luz infinita tuvo que autorreplegarse en alguna zona de su ser para que pudiera existir un universo. En otras palabras, los cielos están dentro de Dios. El universo está dentro de Dios porque Dios es más grande que este universo. Y antes de que existiera ese universo, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así se nos revela en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús nos revela al Padre y nos revela al Paracleto, que es decir, al Espíritu Santo. Y se revela Él mismo como el Hijo. Pero realmente la Escritura nos habla, y no tengo tiempo para hablar de la Trinidad porque no es el tema, solo lo estoy mencionando de paso para aclarar el nombre que aparece aquí de Él, que es el Verbo de Dios. Entonces, el Padre es la sustancia divina, Él es el poseedor de toda la materia prima que era necesaria para la existencia del universo. Por eso se llama el Padre, porque Él es el que proveyó todo ese material para la creación. El Hijo es conocido también como el Logos o la expresión racional divina. Entonces el Padre tiene toda la materia prima de todo lo que se necesita para la existencia y para mantener y sostener esa existencia. Pero el Hijo es la expresión racional divina, el logos, la forma en que Él se expresa. Cuando ya Él entra al universo como creador, el logos se vuelve verbo porque se puede conjugar. Por eso dice, en el principio era el verbo. Ya era el verbo antes incluso que el principio. Y también está el Espíritu Santo, que es también llamada la fuerza divina. No la energía impersonal que los testigos de Jehová dicen o alegan o enseñan que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es una energía activa. No, señores. El Espíritu Santo es la fuerza divina. No es impersonal, es personal. Tienen personalidad. No son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es una esencia infinita, es una esencia divina. Y en esa esencia divina hay tres existencias necesarias, que son a saber el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia y distintas en subsistencia. Cristo Jesús vino y tomó no solo personalidad, sino la persona, se unió a la humanidad. Y es lo que se conoce como la persona de Cristo. El Verbo de Dios, nada más y nada menos, es el que viene en las nubes y todo ojo le verá. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, aquí habla de ejércitos en plural. En el verso 19 va a hablar de ejército en singular porque se une. Tanto, Él viene, voy a seguir leyendo aquí, verso 14, todo el verso. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Estos son ángeles. Mire lo que dice Judas, la epístola de Judas, como solo tiene un capítulo, entonces voy a leer el verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esos son ángeles. Comparemos con lo que dice Deuteronomio, lo escribe Moisés,
las palabras de Moisés al pueblo antes de morir, capítulo 3, versículo 2. Esta ocasión fue cuando entregó la ley en el Sinaí. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Estos santos son ángeles, con la ley de fuego en su mano. Ahora vayamos para la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3, primera de Tesalonicenses. Espero que esté tomando nota o esté buscando en la Biblia y lo lea conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Tome nota y después mira con más despacio, analiza con una mente de oración y le pide la dirección al Espíritu Santo. Bendiciones a mi hermana Rosmira Serrano, gloria al Señor. Muy buenas tardes, mi hermana, desde Cúcuta. Bendiciones, gloria sea al Señor. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sus santos. ¿Cuáles son esos santos? Los mismos que menciona el capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces por eso son ejércitos. Porque por un lado son ángeles, pero se le van a añadir todos los santos de la tierra que sean arrebatados y transformados. O sea, la iglesia se va a unir al ejército celestial. Aquí el hermano, el pastor Freddy Rey me dice, 1 de Juan 5:7. Vamos a leer 1 de Juan 5:7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, los 3 son uno. Amén. Gloria al Señor. Sigo leyendo. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ya sabemos que esa espada, hermanos, es su palabra, ¿verdad que sí? Para herir con ella a las naciones y él las regirá. Que presente la prueba. Gracias. En Hebreos en el capítulo número 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada aguda es su palabra. Esa es más cortante que una espada de doble filo. Pero aquí dice que herirá, para herir con ella a las naciones. No va a matar a las naciones, hermano. Las va a herir, las va a herir. Y dice, y él las regirá con vara de hierro. Porque si él terminara con todas las personas en el planeta, pues entonces no hay sobre quién reinar. Pero él va a reinar. ¿Sobre quiénes? Sobre los que él va a dejar como ovejitas. A los cabritos no, los cabritos de una vez los manda para el lago de fuego. Para el infierno, dice allá, infierno, y cuando lleguemos al capítulo 20 vamos a aclarar todo eso. En el infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Entiéndase, infierno, lugar de tormento, pero lago de fuego es lugar de castigo. Lo vamos a aclarar con la ayuda de Dios mañana si alcanzamos. Entonces no va a matar a todos, hermanos. Va a herir, gloria al Señor. Bien, en el versículo 12, los ojos como llama de fuego. Lo del nombre que ninguno puede conocer. Sí, Señor, gracias. Eso está en San Juan, capítulo 17, versículo 3. San Juan, capítulo 17, versículo 3. No podemos conocer cuál es el nombre. Hay un nombre secreto que nadie lo conoce, solo Él. Porque para conocer totalmente a Cristo y para conocer totalmente al Padre necesitamos la eternidad. Mire lo que Él mismo dice en su oración. San Juan 17, versículo 3. Voy a leer desde el 2. Dice, como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Como le has dado, es decir, al Hijo, potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos la vida eterna para conocer a un Dios eterno. Entonces por eso no podemos conocer el nombre de Dios. Gracias. Amén. Entonces lo del nombre de Dios. Estamos en lo de la espada. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a Isaías en el capítulo 11, en el versículo 4. Isaías capítulo 11, verso 4. Leamos ese testigo bíblico, Isaías 11, verso 4. Dice, sino que juzga con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Aquí le llama vara porque es como de pastor. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, hay unos que van a ser muertos, pero hay otros que van a ser ¿qué? Pastoreados, hermanos queridos. Oh, gloria a Dios. Entonces, bien, vamos a seguir leyendo. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Eso es lo que ya había dicho Apocalipsis 14. Vamos a leer Apocalipsis 14, verso 17 en adelante. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces esto es un eco, ¿verdad?, de lo que ya dice o decía capítulo 14 en el versículo 19 y 20. Gloria a Dios. Saludos para María Sierra, gloria al Señor. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme. Sigo leyendo. Verso 16. Y en su vestidura, y aquí la palabra vestidura en el original griego es gimation, que significa literalmente o más precisamente el manto. El manto. Y dice, y de su manto, de su gimation, aquí le dicen vestidura, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay otro nombre del Mesías, del Señor Jesucristo. Verso 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de los reyes, de los capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto es una remembranza de lo que el profeta Ezequiel dice en el capítulo 39. Vámonos para allá. Ezequiel en el capítulo 39. Ya se profetiza esta mortandad en el día del Señor. Vamos a leer capítulo 39, verso 17 de Ezequiel. Dice, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros os sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mi mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Wow,
Terrible. Por eso dice que Él con justicia juzga y pelea. Él no viene a matar a todo el mundo. Él viene a darle juicio al que debe darle juicio. En el capítulo 11, en el versículo 18 dice, Él dice a destruir a los que destruyen la tierra. Él es un juez justo. Verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, atención con eso, apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había, atención, engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, los que se dejan marcar porque son engañados, porque no son entendidos. La marca de la bestia no es el biochip. Hermano, esto me va a costar a mí, yo lo sé, que algunos que escuchen esto de mi boca me van a llamar hereje, porque nos han metido tanto en la cabeza que cuando llega el chip es la marca, llega el chip es la marca, es la marca, es la marca. Eso es ignorar las Sagradas Escrituras. El chip, el biochip, es el antecedente, el precedente y el que preside a la marca de la bestia. Eso sí es verdad. Pero el hecho de que se implante un chip en los hombres no significa que ya eso sea la marca. Les voy a decir algo. Ahora en este momento me pueden llamar hereje. No importa, no importa. Pero después de esta pandemia, ustedes verán cómo en las naciones van a comenzar a implementar políticas de control. Y van a querer exigir que se implanten ese chip. ¿Quiénes serán los primeros que deben implantarse ese chip? Funcionarios del gobierno, trabajadores del gobierno, profesores que trabajan, policía, ejército. Todos los empleados del Estado son los primeros que van a ser obligados a implantarse eso. Los estudiantes de las escuelas y universidades públicas necesitarán implementarse los datos ahí, si no, entonces no puede estudiar, hermano querido. Aquí en Colombia hay mucha informalidad, sí, y va a pasar años antes de que toda la sociedad colombiana y así en los países, todo íntegramente sean implementados los chips. Van a pasar años. Entonces, aquellos que predican que el chip es la marca, han de entender que ya empezarán los 3 años y medio donde el anticristo va a engañar a las naciones. Porque ellos predican que son 7 años, los 3 primeros años es el anticristo engañando, entonces vamos a suponer que durante 3 años y medio va a implementar la marca. Y cuando terminen esos 3 años y medio empezará la gran tribulación. Así es que se predica en estos tiempos. Entonces ahora ellos que defienden esa postura y escuchan lo que yo estoy diciendo, me van a llamar hereje cuando empiecen a implementar los chips. Ustedes se acordarán de mí. Dentro de poco eso va a empezar a darse. Comience a contar, le digo hermana, hermano, comience a contar por cronómetro, marque la fecha en algún lado donde no se le borre, cuando empiezan a implementar obligatoriamente en los países. Primero serán unos países, después otros, hasta que sea todo el mundo. A ver, tiene que ser 3 años y medio para implantar el chip a todo. Cuando pasen más de 3 años y medio, pasarán 4, 5, 7 años, pasarán 10 años. Y todavía no serán implementados el chip en todo el mundo. ¿Dónde quedarán esas enseñanzas? Porque se supone que desde que empiecen a poner el chip, tiene que pasar 3 años y medio. A los 3 años y medio, que es la mitad de la semana, según la predicación de ellos,
comenzará la gran tribulación. Hermanos, ahorita me pueden llamar hereje, pero dentro de 4 o 5 años, los herejes podrían ser señalados para otra parte. Porque cuando uno señala, mire, cuando uno señala para un lado, vea, este dedito señala para allá y 3 señalan para acá. Entonces, mis amados, no nos dejemos dirigir, guiar por la histeria colectiva, sino por las sagradas escrituras. Mi confianza está en el Señor y el Señor me revela su palabra y yo debo ser responsable con esa revelación. ¿Y qué voy a hacer con esa revelación? ¿Y cómo la enseño? Yo debo ser responsable de cómo enseño la palabra del Señor. Entonces dice así la palabra del Señor. Ellos fue apresada. Algunos dicen, no, es que Tesalonicenses dice que el Señor matará. Sí, en nuestras Biblias dice en español matará. Segunda de Tesalonicenses, vamos para allá, regáleme 2 minuticos que ya voy terminando. Segunda de los Tesalonicenses en el capítulo 2, vamos a mirar. Gloria al Señor, capítulo 2, en el versículo 8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, la Reina Valera que estoy leyendo, año de 1960, yo enseño y predico en esta versión, yo no tengo ningún problema. Yo la estudio y sé que es la palabra de Dios y sé que la Reina Valera de 1960 fue tomada por Casiodoro de Reina del Textus Receptus. Esa es una versión griega que se tradujo de la Vulgata Latina. Ya la Vulgata Latina es un escrito tardío. Y Erasmo, quien fue el que hizo la traducción del latín al griego, eso fue por allá en el año de 1519, por allá en eso, se hizo el Textus Receptus, Antiguo y Nuevo Testamento en griego. Casiodoro de Reina, ¿qué hizo? Tomó una copia del Textus Receptus y lo tradujo al castellano. Él lo hizo con la mejor intención, fue fiel en la traducción. Pero el Textus Receptus ya estaba contaminado. Y en el griego, hermanos queridos, en el griego aquí cuando aparece la palabra matará, viene del griego anelei, que significa anular, que no lo va a dejar proceder más, lo anulará. No lo matará, sino lo anulará. Porque en Apocalipsis dice, serán lanzados vivos al lago de fuego. Como se acuerda con la familia de Coré, se abrió la tierra, se los tragó vivos, descendieron al Seol vivos. Así pasará con el anticristo y el falso profeta, de una vez en cuerpo y alma para el lago de fuego. Y cuando dice, y los matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, la palabra destruirá viene de la palabra griega katarteis, que quiere decir reducir, volverlo impotente. Entonces ahí, porque la palabra destruir en el griego, destruir es apolió o apolión. El nombre de Apolión es destructor. Apolió es destruir. ¿Eh? Y muerte en el griego es tánatos, pero aquí no dice tánatos, sino dice anelei, quiere decir los anulará. Entonces no hay una contradicción, la Biblia no se contradice. Hay forma de estudiarla y defender que la Biblia no se contradice, porque hay algunos que dicen que la Biblia se contradice, por lo tanto que la Biblia tiene error. No, la palabra de Dios es inerrante. Termino entonces leyendo, verso 20-21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, y que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Los habían engañado. Algunos de ellos se van a quedar vivos para el milenio y algunos de otros van a ser de una vez también juzgados.
Ya lo vimos en el juicio a las naciones. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es decir, todos los ejércitos que se reunieron con él, que Zacarías 14 habla de ello. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aleluya. Amén. Terminamos con la perícopa. Y no me quiero despedir sin antes leer 2 versículos en Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Hermanos, discúlpenme, me pasé unos minuticos del tiempo, pero regáleme otros 2 minutos. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice así la palabra del Señor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay una ley, ya no la de Moisés, sino la de Cristo, que es la que nosotros seguimos. ¿Cómo se puede cumplir la ley de Cristo? Sobrellevando la carga los unos a los otros. Hay quienes no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos damos. De lo que el Señor me ha dado, de eso yo comparto. No cobro por enseñar la palabra del Señor. Yo soy una persona que vive por fe. Yo no soy una persona que vive de la fe de las personas. Eso sería inapropiado y el Señor traería a cuentas dicha actitud. Predico la palabra del Señor, el evangelio del Señor Jesucristo por gracia, porque por gracia me fue dado. Sin embargo, hermano, de lo que yo doy, de eso doy. Pero mire lo que dice el verso 6 de Gálatas 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque deseo dar las gracias públicamente. No menciono sus nombres porque no he sido autorizado a hacerlo. Pero doy gracias públicamente a mis hermanos. Ya ha habido hermanos que me han contactado por el interno, me han pedido datos y me han enviado ofrendas. Hermanos queridos, a ustedes muchas gracias. Estamos en medio de una crisis, en medio de una pandemia y estamos aprovechando el tiempo para estudiar la palabra del Señor. A eso es que el Señor me ha llamado. Si usted ha sentido en su corazón de parte de Dios el bendecirme, yo lo bendigo a usted también. Entonces públicamente bendigo a mis hermanos que ya me han bendecido, me han enviado ofrendas. Hermanos, muchas gracias. El Señor los bendiga, les colme de bien, les multiplique 100 veces más lo que ustedes han ofrendado para mi vida, para mi familia en tiempos de esta pandemia. Déjenme hacer una oración por ustedes que me han enviado esa ofrenda. Y oro por los hermanos que no han hecho tal cosa, pero igual como si lo hicieran, el estar conectados todos los días es tanto como que estuviesen haciendo una ofrenda, un aporte para el ministerio. De verdad que el sentirme acompañado por ustedes me bendice, me enriquece, de verdad que sí. Sus aportes, sus comentarios, sus preguntas, todo eso, hermano, me bendice. 1000 bendiciones para todos ustedes. Quiero saludar ahí a Jennifer Portillo que se conecta a esta hora. Gloria al Señor, la bendigo en el nombre de Jesús. Déjeme hacer una oración entonces. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor te doy. Oro por mis hermanos que han hecho este despojo en medio del tiempo de necesidad. Todos en este momento necesitamos. Mis hermanos tienen necesidades también y aún así ellos han enviado una ofrenda y me han honrado, Señor. Gracias. Yo te pido que tú los bendigas por su generosidad, por su buen corazón, que les multipliques en sus hogares, en sus alacenas, en sus canastas. No haga falta nada, sino sea multiplicado y haya abundancia. Asimismo en el hogar de todos los hermanos que se conectan todos los días, que apartan este tiempo, que ofrendan a ti el tiempo. 1 hora y a veces como el día de hoy, Señor,
se nos va más de una hora ahí pegados al aparato, al computador o al teléfono, escuchando estas enseñanzas. Muchas veces la señal se pone pesada y se corta la enseñanza, y mis hermanos siguen teniendo paciencia porque quieren seguir estudiando, Señor. Algunos lo escuchan después, más tarde. A todos, Señor, a todos ellos, a todas ellas, la bendición tuya les abunde conforme a tus riquezas en gloria. Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos mañana a la misma hora. Un abrazo fuerte para todos. Los